Empezamos una nueva sección, mensajes de diálogo. El sistema ABAP, el sistema SAP, utiliza textos para guardar los mensajes y los mensajes se guardan en clases de mensajes que por debajo se guardan en tablas de base de datos y los mensajes se utilizan en ABAP para comunicar con los usuarios, para informar al usuario que los datos se han grabado correctamente o que el valor que ha introducido en un campo no es válido y en este caso se emite un mensaje de error. En esta sesión aprenderá los conceptos de las clases de mensajes en el lenguaje de programación ABAP que podemos mantener o que son mantenidos por la transacción SE91 y podemos navegar directamente utilizando el código de transacción SE91 a la clase de mensajes donde podemos visualizar los textos que el sistema SAP tiene en las clases estándar, como le indicaba. Todo el desarrollo, las clases que creamos nosotros como programadores o como clientes tienen que empezar por Z o Y y también podemos hacer uso de los componentes que ha creado el sistema, como hemos utilizado por ejemplo las variables del sistema en la estructura estándar, o también podemos visualizar datos de tablas estándar. El sistema SAP viene preparado en sus módulos con muchas aplicaciones estándar. Nosotros podemos utilizar las aplicaciones estándar o como en este caso las clases de mensajes estándar. Podemos visualizar por ejemplo la clase SABAP Docu, que es una clase de mensajes estándar donde como antes podemos solo visualizar un componente estándar, no podemos modificarlo. Podemos ver los textos que tiene esta clase, los textos con su código. Nosotros en los programas ABAP podemos hacer uso de estos textos porque SAP es un sistema multilingüe que está preparado para conexiones al mismo servidor en distintos idiomas. Permite conexiones en el idioma español, inglés, alemán o cualquier otro idioma que esté instalado en el servidor. Nosotros podemos desarrollar un programa que interactúa con el usuario con mensajes y el programa se puede utilizar de usuarios de distintos idiomas de conexión. Por ejemplo, por la variable del sistema SYLangu podemos ver qué usuario en qué idioma se ha conectado y el propio sistema es capaz de traducir los textos de mensajes dependiendo del idioma de conexión. Si un usuario se conecta al sistema en el idioma inglés y visualiza la misma clase de mensaje, va a ver los mensajes en su idioma de conexión, por ejemplo los mismos textos. Si nos conectamos en el idioma inglés con la clave EN, podemos visualizar esta clase en la misma transacción S91 y podemos ver los textos en el idioma de conexión. Esto lo hace el sistema, el propio sistema, que es capaz de traducir o que ha traducido ya los textos en distintos idiomas. Los textos o las clases de mensajes están en base de datos en la tabla T100. La podemos visualizar directamente, por ejemplo copiando la clase de mensaje. Insertamos el nombre de la clase, la copiamos, generamos un modo nuevo y en la transacción del diccionario de datos SE11 en la primera opción, la tabla de base de datos, existe la tabla estándar T100, la tabla T100 que guarda los textos de las clases de mensajes y por ejemplo podemos ver visualizando la estructura. Y para ver el contenido de una tabla de base de datos podemos utilizar el botón que tenemos en la barra de herramientas que nos permite visualizar el contenido. De momento estamos visualizando la estructura de la tabla, como está agrupada con sus campos claves. En este caso podemos visualizar los campos claves y para ver el contenido nos tenemos que dirigir a la opción de contenido que tenemos en la barra de herramientas. La estructura de la tabla lo visualizamos por los componentes y el contenido, cuando le damos al botón, el sistema nos ofrece una pantalla de selección para rellenar primero la clave del idioma y luego la clase de mensajes. Y a la izquierda visualizamos la descripción o los campos técnicos de la tabla. Podemos visualizar los textos, por ejemplo en opciones, en parámetros de usuario. Podemos indicar denominador del campo para la palabra clave. En mi caso lo tengo nombre de campo, es más técnico para el programador, y cuando le damos a tomar podemos visualizar la descripción, el denominador del campo, el idioma. Por ejemplo, si le ponemos la clave del idioma español ES y la clase o la área funcional que hemos copiado y dándole
dándole al botón de ejecutar. Aquí estamos en una pantalla de selección. A lo largo del curso tenemos una sección entera donde tratamos en detalles las pantallas de selección. Una pantalla de selección nos permite introducir datos para filtrar la información en este caso, porque estamos en la transacción del diccionario de datos, visualizando el contenido de una tabla. Y en la opción del contenido, antes de visualizar todo el contenido, podemos filtrar la información, incluso la cantidad máxima de aciertos. El sistema coloca 200 por defectos, podemos ampliar en el caso de que hay más datos de los que filtramos. Y cuando le damos a ejecutar podemos visualizar los datos y vemos los mismos textos que hemos visualizado en la transacción SE91 por la clase del mensaje. El sistema por debajo, cuando navegamos en la transacción SE91, obtiene los datos de la tabla de base de datos T100 y podemos ver los mismos datos con el código del mensaje. Y en el formato interno el sistema guarda con un carácter la clave del idioma es para Spanish, español, y podemos ver la clase de mensaje y luego los textos en el idioma ES en este caso. Si volvemos en la pantalla anterior se puede fijar, por ejemplo, en el mensaje 012, este es un mensaje de error, y volvemos en la pantalla de selección con la flecha atrás y cambiamos ES a EN, que es la clave para el idioma inglés. Cuando un usuario se conecta en inglés, puede visualizar en la transacción S91 los textos en inglés. Podemos ver ahora, ya que tenemos los textos, this is an error message, el texto con el mismo código 012 por el idioma de conexión E de English, en este caso EN de inglés, y ya tenemos el texto en otro idioma. Y cuando un usuario se conecta en el idioma inglés utilizando la clase de mensajes AppDoku en nuestros programas, podemos emitir mensajes y el propio sistema es capaz de traducir o de obtener la traducción del texto dependiendo del idioma de conexión del usuario. Por lo tanto, el sistema SAP está preparado, es un sistema multilenguaje que está preparado para conexiones al mismo servidor en distintos idiomas. Y nosotros realizamos un programa, un único código, y emitimos mensajes. Veremos a lo largo de la sección los tipos de mensajes que existen en ABAP, y cuando emitimos el mensaje y el texto, el propio sistema se encarga de pintarlo al usuario dependiendo de su idioma de conexión. Es una herramienta de gran ayuda que tenemos para utilizar la clase de mensaje. Volvemos al modo anterior donde tenemos la transacción S91 y podemos visualizar en nuestra transacción la clase de mensaje SABAPDoku. También podemos crear nuestras clases propias Z y tenemos que encargarnos de traducir, claro, las clases. En este caso, a lo largo de esta sección utilizaremos la clase SABAPDoku simplemente para ver cómo se implementan los códigos o cómo se emiten los mensajes por su tipo: mensajes de error, de advertencia, informativo, de estatus, de cancelación, o mensajes también de error de programación. Lo emitiremos a lo largo de la sección, paso por paso, aprendiendo cómo emitir estos mensajes. Terminamos aquí esta sesión donde he aprendido los conceptos de la clase de mensajes, cómo las podemos encontrar en la transacción SE91 y cómo podemos verlo en la base de datos donde se guardan en la tabla T100 por la clave del idioma, por la clase de mensaje, el número de mensaje y el texto que se puede escribir de hasta 72 caracteres, que permite el lenguaje de programación ABAP en su sistema SAP para emitir o para interactuar con nuestros usuarios en nuestras aplicaciones.